Muy buenas noches, estimados participantes. Reiteramos la bienvenida en nombre de nuestra institución INCAIP. Ya tenemos la presencia de nuestra ponente del día de hoy. Tenemos la presencia de la magíster Iliam Howey Lora. Para ella, nuestros mayores reconocimientos. Y también comentarles que ella es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, es máster en Gestión Pública. Asimismo, es docente e investigadora especialista en Derecho de Familia, Violencia Familiar, Igualdad de Género, Ética e Integridad en la Gestión Pública, para el cual voy a darle la más cordial bienvenida. Estimada doctora, para nosotros es un gusto tenerla aquí en la institución. Queda usted con el uso de la palabra. Muchísimas gracias a Ingaí por la invitación y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Mil disculpas por la demora, he tenido una confusión en el horario totalmente atribuible a mi persona y sin más quisiera compartir con ustedes mi presentación. Si me permiten un minutito. Claro que sí, doctora. Gracias. ¿Me confirman que se puede ver, por favor? Sí, se logra visualizar, estimada doctora. Ya, perfecto. Entonces, mire, nosotros habíamos visto en la última, el tema que nos convoca el día de hoy, empieza con el tema de políticas públicas, pero para ello es necesario hacer un pequeño, vamos a decir, detalle acerca de la ley 3364. Y ahí vamos a aprovechar para que usted pueda practicar, ¿no es cierto?, con respecto a las medidas de protección que se deben tomar para cada caso relacionado con temas de violencia. Porque lo importante en relación a las políticas públicas que buscan solucionar el problema de la violencia estructural contra la mujer es que las estrategias y la prevención son una parte, pero más allá de eso, los operadores, los litigantes y todo aquel que utiliza, vamos a decir, la ley 3364 tiene que capacitarse, pero en la práctica. Y la práctica puede ser, ¿no?, casos simulados, como lo que les he traído ahora, para que usted vaya interpretando la norma. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener claro que el objeto de la ley es prevenir, sancionar, erradicar, reparar y resocializar. Es decir, es una ley bien ambiciosa porque busca no solamente la protección de la víctima y la prevención de la violencia, sino también reeducar, vamos a decir, la conducta de aquellos varones que se encuentran en la disposición de tener un cambio en sus vidas que les permita entender la masculinidad desde otro enfoque, un enfoque en el cual sus familias se van a beneficiar, porque esta persona se va a convertir ya no solamente en un jefe de familia, una autoridad, sino también en un ejemplo de cómo se resuelven los problemas y cómo se comunica la pareja sin necesidad de llegar al tema de violencia. Obviamente que esta resocialización que nosotros planteamos, ¿no?, que viene con un tema de redescubrir la masculinidad, no la aplicamos, eh, tenemos dos maneras de aplicar. La primera manera es a través de los centros de atención integral, donde se reeduca, ¿no?, esta visión que se tiene de qué se entiende por masculino, y también aquellas otras personas que como consecuencia de las penas, ¿no es cierto?, luego de que la persona ha confesado o el juez ha determinado que una de las medidas que debe tener, ¿no es cierto?, es esta reeducación. Entonces, sobre la base de ello, estos 5 verbos se tienen que cumplir. Ese es el objeto de la ley. Define la violencia como cualquier acción u omisión o conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal a la mujer, ya sea en el espacio público como en el espacio privado. Y cuando hablamos de condición de tales, porque yo como litigante tengo que probarle al magistrado, tengo que probarle al fiscal, tengo que probarle a la sociedad y al sistema, ¿ok?, que esta situación de violencia se ha dado en un contexto, ¿ok?, en el cual están presentes relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y de subordinación hacia la mujer que ha sido agraviada. Este es en el caso de violencia de pareja. Ahí es donde se aplica el criterio de violencia por su condición de tal. Pero nos dice
el doctor Rivas Lamadrid, ¿no es cierto?, en un pleno jurisdiccional, definió que el contexto de violencia se configura cuando existen 5 requisitos. Entonces, usted como abogado, ¿no es cierto?, o como magistrado, como fiscal, busca, ¿no es cierto?, encontrar en los alegatos del abogado o en las pruebas que le presentan elementos que corroboren, mejor dicho, situaciones que corroboren que estos 5 requisitos están presentes. El primero de estos requisitos es que haya sometimiento de la agraviada. Sí, se llama verticalidad. Es decir, que la relación en esta pareja sea de una persona que ordena y comanda a la otra y subyuga la voluntad de la otra. El segundo requisito es el móvil de destrucción. Es decir, eh, yo quiero que esta mujer se comporte de acuerdo a ciertos parámetros y estereotipos patriarcales que yo como varón, de la manera como me han criado, asumo que ella tiene que comportarse. Es decir, como si esta persona no tuviera voluntad propia. Entonces, este móvil de destrucción o anulatorio de la voluntad para someterla a un determinado comportamiento llamado estereotipo patriarcal es el segundo elemento. Finalmente, mejor dicho, el tercer elemento es ciclicidad, ¿no? Este que se produce en el ciclo de la violencia, ¿no? Primero hay momentos de tensión, luego momentos de explosión, luego momentos de luna de miel en que él pide perdón por lo que ha sucedido y nuevamente momentos de tensión, momentos de explosión y momentos de luna de miel. Es decir, este ciclo de la violencia se reproduce, pero cada vez se reproduce más rápido y cada vez se vuelve más violento. Eso viene con el cuarto requisito. Es decir, la violencia no se queda en el mismo volumen todo el tiempo, va creciendo. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede terminar en la muerte de la agraviada. Y último requisito es una situación de riesgo de la agraviada, es cuando la agraviada es especialmente vulnerable y no toma conciencia del riesgo en el que se encuentra. Puede ser el caso de una persona que está eh, embarazada, puede ser el caso de una persona adulta mayor, puede ser el caso de un niño, niña, adolescente que, bueno, es inocente y no toma conciencia de los peligros que hay a su alrededor, ¿no? O puede ser el caso también de una persona adulta mayor, ¿no? Que, bueno, cree que es su hijo y que su hijo es incapaz de hacerle un daño, pero podría suceder, ¿no? En una situación extrema, un varón, sea hijo, sea primo, sea tío, ¿no? Podría ejercitar violencia contra una persona adulta mayor. Entonces, ¿qué entendemos por este contexto de violencia? Que estos mismos 5 requisitos se presentan directamente contra la pareja. Puede ser la pareja de esta adulta mayor que agreda a su esposa o a su conviviente. Pero cuando se trata de probar violencia contra otros integrantes del grupo familiar, ya no son estos requisitos, son otros diferentes. Tengo que probar un contexto, pero no un contexto de violencia en continuo, no. Tengo que probar un contexto de una relación. Relación de responsabilidad, confianza o poder que tiene este integrante de la familia hacia otro. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver unos ejemplos. La relación de poder, por ejemplo, implica que una persona tiene la capacidad o facultad de hacer determinada cosa sin que la otra se lo pueda impedir. Por ejemplo, yo mando en esta casa y se lo dice el hijo a su madre mayor que vive con él y que él mantiene, ¿no? Ejerce cierto poder, pero también cuando este poder es abusivo, es ejercido de una manera abusiva, se convierte en una amenaza, se convierte en una coacción hacia la vida o hacia la integridad, o es lo que la persona percibe, ¿no? Está en peligro su integridad física, ¿no? Que está en peligro su integridad psicológica, porque la persona sufre, ¿no? Con lo que le dicen. eh, no lo voy a repetir porque me parece inadecuado, pero hay expresiones muy duras que los hijos utilizan contra sus madres, ¿no? Sabiendo, siendo conscientes de que sus madres pues están a su cargo, ¿no? Y en ese sentido abusan con un vocabulario que para una persona mayor pues puede ser completamente inapropiado. Entonces, también sucede cuando en esta otro tipo de relación que puede haber entre los integrantes del grupo familiar y que yo tengo que probar es cuando una persona le deja cargo a otra dentro de la familia y esta otra persona le falla, ¿no? Te dejo a cargo a mi nieta, dale la medicina a mi mamá, y como consecuencia de que se ha vulnerado esa relación de confianza, se produce un conflicto que escala hasta llegar a una violencia familiar.
Y en el caso de la relación de responsabilidades, cuando en el cumplimiento de mis obligaciones o el cuidado que yo debo tener al hacer o al decidir algo, ¿ok? O bien una forma de responder que implica un claro conocimiento de los resultados de cumplir o no las obligaciones que me ha asignado la familia, a mí como integrante del grupo familiar, ¿ok? La persona va a tener que responder por ello. Por ejemplo, los padres tienen la responsabilidad de alimentar y educar a sus hijos, sí, pero no tienen el derecho de vulnerarlos o hacerles notar que la comida que les están dando o la alimentación, o sea, o la educación que les están dando no puede convertirse en un factor de presión contra estos hijos, no puede convertirse en un factor de amenaza ni puede convertirse en una excusa para violentar a los hijos. Por ejemplo, ¿no? Un padre o una madre en esta relación que a veces puede ser áspera, ¿no? En la crianza puede abusar físicamente, ¿no? De alguno de sus hijos en el afán de que está corrigiéndolo para que esté más educado, o está corrigiéndolo para que haga la tarea, o está corrigiéndolo para que no pelee en el colegio con otros niños. Ya. Ese tipo de corrección, ese tipo de crianza violenta, ¿ok? No es admisible dentro de los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y es algo, eso son malas prácticas que se tienen que desterrar de la crianza. Entonces, yo pruebo estas relaciones que le estoy explicando que están en pantalla y inmediatamente se ha configurado el contexto de violencia contra otro integrante del grupo familiar. Más allá de lo cual, yo cuando tengo que denunciar, tengo que invocar cualquiera de estos cuatro tipos de violencia: física, psicológica, patrimonial o sexual. La física, psicológica y sexual ya las teníamos desde la ley anterior, la 26260. La que se ha incorporado es la patrimonial. Aún las demandas del tema patrimonial no llegan ni al 3% del 100% de demandas que se reciben, pero cada año va aumentando porcentualmente un poco más. Es decir, las personas están tomando conciencia de que existe un abuso económico por parte de alguna de las personas de la pareja o de alguno de los integrantes del grupo familiar. Es el caso bastante recurrente de personas adultas mayores que viven con sus hijos porque necesitan quien los cuide, quien vele por ellos, y ellos cobran pensión. Entonces acompañan al adulto mayor a cobrar su pensión y le retienen toda su pensión. Y entonces el adulto mayor se queda sin fondos para poder pagar sus medicinas o para destinarlo a lo que el adulto mayor quiere. ¿Ok? Siempre hay que tener, y le dicen, no, esto es el pago por tu comida porque tú vives conmigo. Pero la ley no establece eso. La ley establece que en el círculo de la vida, padres e hijos se deben alimentos de manera recíproca. Entonces no cabe que yo le cobre los alimentos a mi padre, menos cuando mi padre además, ¿no? Si quisiera, podría contribuir con el patrimonio de la familia, pero yo no le puedo exigir que lo haga, ¿ok? Su pensión es suya y el destino que le quiera dar es totalmente voluntad de él, ¿no? Entonces, pero al yo retenerle su pensión, ¿no? Estoy atentando contra sus derechos fundamentales, máxime si esta persona necesita ese dinero para, no sé, comprar medicinas, hacerse un tratamiento, comprarse comida especial porque no puede comer lo mismo que comen las otras personas, porque quizás tiene una dieta médica, etcétera. Entonces, adicionalmente, la ley 3364 ha reconocido otras 21 modalidades de violencia y las ha diferenciado por grupos poblacionales de especial vulnerabilidad. Esto está en la ley 3364. ¿Eso qué quiere decir? Que todas estas violencias pueden tener una medida cautelar, pueden tener una medida de protección. No, no quiere decir eso. ¿Ok? Solamente el Estado peruano hace una declaración dentro de esta norma señalando que estas son modalidades de violencia de género que reconoce que la mujer sufre todos los días. ¿Ok? Y programáticamente se va a ir implementando las medidas que van a ir acompañando, ¿ok? A las denuncias de este tipo de delitos. En donde sí se aplican las medidas de prevención en estos cuatro tipos de violencia que está usted aquí, a la izquierda. Estas son modalidades y estos son tipos de violencia. Por ejemplo, violencia física tiene como consecuencia ¿qué modalidades? Violencia, por ejemplo, en la relación de pareja. ¿La persona puede pedir una medida de protección? Sí. En este caso, sí. Pero a ver, violencia física, en la modalidad de
acoso político, ¿la persona puede pedir una medida de protección? No, porque el acoso político tiene su propia ley y sigue su propio camino. ¿Sobre qué puede pedir la señora protección? Si, por ejemplo, otros candidatos la han vulnerado de alguna manera, la han golpeado, la han insultado, ¿no? Sí, claro, perfecto, me voy por el Código Penal y denuncio lesiones. El candidato A, B, C, D me han lesionado, pero no es en el marco de la ley de violencia, ¿ok? No, no, tampoco tiene derecho a temas de protección. En otros países sí. En otros países el juez puede determinar que tales personas no se le pueden acercar a la persona en cualquiera de estos delitos. Aquí lo tenemos limitado, espaciado, dirigido, ¿no es cierto?, a estos 4 tipos de violencias identificados en el marco del tema de la violencia familiar. En el tema de violencia en conflictos sociales, tampoco no se aplica la medida de prevención. En el tema de violencia en conflictos armados, tampoco no se aplican las medidas de protección. ¿Qué se aplica? Otros temas. Tiene su propia ley, va por el propio camino, va por el Código Penal. ¿Ok? Entonces, bueno, y luego lo ha dividido por grupos poblacionales. Mujeres indígenas originarias, mujeres afroperuanas, mujeres migrantes, mujeres con VIH, mujeres privadas de la libertad, mujeres con discapacidad. Mujeres con discapacidad, por ejemplo, en un entorno de violencia física cometida por algún integrante de su familia o por su pareja, sí tiene. Ella sí tiene medidas de protección, ¿no? Cualquiera de estas mujeres que tenga un problema con su pareja, ¿tiene derecho a una medida de protección? Sí, a una medida cautelar sus hijos también. ¿Se dan cuenta? En algunos casos sí, sí se aplica y en otros no. Por ejemplo, desaparición por particulares. No encaja en ninguno de estos temas. Si luego de la persona desaparecida aparece, ¿no?, que lamentablemente ha sido violada sexualmente, ese es un delito que se va a ir por el Código Penal. Una niña, niño o adolescente que ha tenido un problema de violencia sexual va a tener una fase de protección, pero inmediatamente va a pasar a la etapa penal, ¿no? Porque eso definitivamente es un delito. Entonces, en la evolución de la violencia familiar, ¿cómo ha sido? Al principio no teníamos esta primera parte. ¿Ok? Solamente había faltas, lesiones leves, lesiones graves, intento de feminicidio y feminicidio. ¿Ok? Este es el certificado médico que acredita incapacidad laboral o imposibilidad, o un certificado médico de que su salud requiere un descanso de más de 10 días o de hasta 30 días. Muy bien. Pero el 45% de los casos de violencia familiar venían por este punto de aquí. Decía, me ha golpeado, pero lo que me ha hecho no llega a configurar 10 días para que sea considerado lesión leve. Solamente llega a configurar golpe por 9 días. Entonces me voy a mi casa y la semana siguiente vengo. No, no, solamente tiene 5 días de descanso médico. Entonces me voy a mi casa y así. Entonces dijimos, no, más bien estas primeras cosas que van sucediendo, que no llegan a la gravedad de los 10 días, de los 30 días, esos son avisos. Nosotros deberíamos estar atendiendo esos casos se nos están pasando por debajo del puente y no los estamos mirando. Y la ley dice que hay que prevenir. Ah, entonces hay que mejorar esta figura. Y entonces en lugar de computarlo como faltas, o ni siquiera llega capaz en algunos casos a ser un tema de falta, se inventó una figura llamada afectación psicológica cognitiva conductual que en buen resumen es la persona agraviada no está como estaba cuando despertó. Cuando despertó, miraba el mundo hermoso, todo era fantástico, va a ser un día extraordinario, ¿no? Y de repente hay el suceso, ¿no es cierto?, que le ocasiona a ella una afectación psicológica cognitiva conductual a través de la cual ella percibe que ella ya no está segura en su hogar, que su pareja no es la persona que pensaba. Ha sido víctima por primera vez de una explosión en el ciclo de violencia familiar, pero que no llega a 10 días de descanso médico o de inhabilitación para ir a trabajar. Entonces aquí viene el 45% de los casos que se atienden diariamente. Las consultas vienen aquí, o sea, es casi el grueso, está casi la mitad. Entonces dijimos, bueno, vamos a configurar esto como delito. Entonces esta afectación psicológica cognitiva conductual hoy en día es considerada delito. ¿Quién la evalúa? Bueno, la evalúan los centros de emergencia mujer, los psicólogos. Y luego que van a hacer su denuncia, es evaluado nuevamente por el Instituto de Medicina Legal. Y en la comisaría es evaluado con la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Estos 3 instrumentos
todos ellos, o el más importante es el del Instituto de Medicina Legal, pueden llegar a configurar violencia, ¿ok? En esta modalidad de afectación psicológica cognitiva conductual. Es este sentimiento que la persona tiene, que ya se le ha alterado completamente el ánimo y ahora cree que está insegura en casa. De hecho, casi todos los feminicidios se producen en el hogar de la víctima o en el hogar del agresor. O sea, no se producen en la calle, a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Ok? El lugar que debería ser el que más te proteja a veces es el lugar elegido para la comisión de un feminicidio o un intento de feminicidio. Entonces, esta persona que ya está afectada y empieza a tener síntomas de estrés postraumático, se queda la persona como alelada, como asustada, ¿no? Empieza a negar, cuando le hacen interrogatorios, empieza a negar lo que ha sucedido. Y todo su sistema de creencias se trastorna. Ya no cree que es invulnerable y empieza a tener miedo. Ya no cree que tiene las cosas en control. No, todo lo contrario. Cree que todo es culpa suya. Se empieza a comparar con la vecina, con la prima, con la hermana, a decir, "Ah, solamente a mí esto me pasa, ¿no? Todo es culpa mía, ¿no? Y empieza a atribuirse un futuro negativo. Finalmente, el mérito a esto, que ha bajado su autoestima poderosamente, y a que la persona está subyugada a la voluntad de otro, cambia su conducta. Ya no recibe visitas de la mamá, ya no sale con los amigos, inclusive puede dejar los estudios, puede decidir que ya no va a ir a trabajar e inclusive puede llegar a tomar muy malas decisiones con el paso del tiempo y que se va minando, como digo, los patrones de conducta que siempre tuvo y empieza a adoptar patrones negativos. Puede llegar en el futuro a un tema de suicidio. Entonces, esta afectación psicológica cognitiva conductual, las personas lo pueden soportar como estresor hasta cierto punto y por cierta cantidad de tiempo. Luego de lo cual a veces se requieren tratamientos muy profundos para poderlo revertir. Y lo que las personas intentan hacer cuando tienen esta situación es abandonar la relación. Y eso es muy peligroso. El momento donde casi siempre se produce un intento de feminicidio o feminicidio es cuando la mujer se planta y le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero continuar con esta relación porque yo no puedo vivir así. ¿Qué se recomienda? Usted escuche que alguien quiere terminar una relación con una persona que tiene patrón violento, que lo haga en público y acompañada de terceros. No en su mesa, en una mesa al costado, pero que le pueda servir de testigo o que le pueda servir de ayuda en caso que lo necesite. Porque sencillamente hay patrones de conducta bastante nocivos que no aceptan el no, ¿no? Y eso es lo que se ha descubierto en las investigaciones que se han realizado para este 45%. Que estas son conductas iniciales que luego se convierten en conductas de riesgo que ya resultan incontrolables. Entonces, ¿cuáles son nuestros sujetos de protección? La mujer en todo su ciclo de vida y todos los integrantes del grupo familiar, ¿no? Que están establecidos en la ley. También el protocolo 113 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha incluido la atención de mujeres en toda su diversidad, es decir, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, y todas las mujeres que tienen condiciones especialmente vulnerables o que pertenecen a grupos vulnerables. Por grupos vulnerables entendemos no solamente que tienen vulnerabilidad física, psicológica, sino que han sido estigmatizados dentro de la sociedad y son grupos preferentes para ser atacados por la violencia familiar. Y por eso se les ha considerado, ¿no? Dentro de esas están las refugiadas, las personas que tienen discapacidad física o mental, mujeres que trabajan en la prostitución, entre otras, ¿no? Entonces, yendo ya más al procedimiento, nosotros tenemos dos etapas en la ley 364. En la primera, el juez de familia no le va a preguntar a la otra parte qué opina, ¿ok? No le va a preguntar a nadie, solo va a decir, señora, ¿usted me está solicitando una medida de protección? ¿A usted le salió en la ficha de valoración de la comisaría que usted se encuentra en un riesgo alto? No se preocupe, señora, acá está su medida de protección. Punto. Esa es toda la función y es toda la conclusión que yo quiero como abogado cuando me presento a defender a mi patrocinada. Lo que yo quiero es que el juez me dé mi medida de protección. Dentro de la medida de protección también podría emitir una medida cautelar en la cual le otorga a mi cliente la tenencia provisional de sus hijos, supongamos, porque el señor le ha pegado a la señora y también a los niños.
o ha demostrado tener un carácter sumamente violento y yo he presentado un testigo. Entonces el juez también toma su distancia y dice, bueno, luego en la siguiente etapa vamos a ver quién dice la verdad, quién está mintiendo, quién está exagerando, ¿no? Pero en este momento voy a darle una medida de protección a la señora, voy a darle la tenencia provisional de sus hijos porque no le puedo negar el derecho a los niños, ¿no? Si les ha pegado o no, pero si no les hubiera pegado y hubiera dudas, el juez no sabe, porque el juez no vive en esa casa, dice, y le voy a dar régimen de visitas al señor, los fines de semana, de tal hora a tal hora. ¿Ok? Pero esto todo es provisional. En tanto se evidencie que hay una gran amenaza, ¿ok? Que pone en riesgo a la familia, ¿ok? Y hay una gran vulnerabilidad, porque en el caso de los niños no se puede hablar más. Los niños son vulnerables per se. Entonces yo tengo la amenaza de un padre violento que le ha pegado a la señora, la especial vulnerabilidad de estos niños a los cuales también le podría pegar o ya les pegó, ¿no es cierto? Y tenemos que esto más esto suma un riesgo potencial que no hay por qué seguirlo asumiendo. Entonces, la idea de esta etapa es evitar un nuevo hecho de violencia y poner a salvo a las personas presuntamente agraviadas mientras no se demuestre lo contrario. En una segunda etapa, ya el fiscal penal, a quien la policía le ha enviado copia al fiscal y le ha enviado copia al juez. El juez para que dicte la medida de protección, el fiscal para que investigue. El fiscal se pone a investigar y dice, sí, pues efectivamente, ¿no? El certificado médico legal de la señora manifiesta pues hematomas en toda la cara, en los brazos, en las piernas, en el cuerpo, ¿no? Los niños también se ve que están golpeados y que le tienen pánico al padre, le han hecho una evaluación psicológica a los tres y viven en temor constante. Entonces, estamos en presencia de un jefe de hogar abusivo, ¿ok? Pero el encuadramiento penal de la conducta delictiva lo hace el señor fiscal y se lo presenta al juez penal y le dice, señor juez penal, yo considero, ¿no? Que aquí sí hay elementos para que podamos hablar de un delito. ¿Un delito de qué? ¿De un delito de qué? Dice el juez. De un delito de lesiones graves contra todos los integrantes de su familia. ¿Ok? Entonces el juez penal toma el cargo a su caso y continúa haciendo, ¿no es cierto? Sancionará, dependiendo del riesgo, estas inconductas, ¿no? Y estas conductas ilícitas. Porque la finalidad del proceso, reitero, es interrumpir el ciclo de la violencia, proteger a la víctima y su entorno y evitar nuevos hechos previa determinación del riesgo. El riesgo se clasifica en leve, moderado, severo 1 y severo 2. ¿Ok? Muy bien. Y eso sale de la ficha de valoración de riesgo. Entonces, ¿quiénes pueden presentar la denuncia? Cualquier persona, pero con mayor, vamos a decir, con mayor obligación, defensor del pueblo, profesionales de la salud y de la educación, del Ministerio de la Mujer, de la DEMUNA, del Ministerio de Justicia. ¿El mismo niño o niña adolescente puede llegar solito a la comisaría y presentar su denuncia? Sí. ¿Alguna persona agraviada o alguien en su favor? La vecina, la madre, la tía, la hermana, la prima, en favor de la persona agraviada que parece no reaccionar frente a la violencia que sufre. Todos ellos, cualquier persona, usted, yo, podemos presentar esta denuncia. ¿Dónde se presenta la denuncia? Bueno, si la misma agraviada puede acudir al juez de familia o su equivalente, a la policía, al fiscal de familia o su equivalente, al fiscal penal, pero solo para ya delitos consumados, ¿no es cierto? Y a los juzgados de paz, letrados juzgados de paz en aquellos lugares donde no hay otra autoridad. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué acciones se van a realizar? Como digo, en la comisaría va a haber la ficha de valoración de riesgo. El 75% de las denuncias a nivel nacional llegan primero a la comisaría. ¿Ok? Entonces es en la comisaría donde se aplica la ficha de valoración de riesgo. Le hacen una serie de preguntas a la señora. A ver, para que diga señora, usted me contesta sí, no. Ya, ok, dice la señora. ¿Cuántos episodios de violencia ha tenido ha tenido episodios de violencia en los últimos 12 meses? Sí. A ver, señálame acá en este calendario las fechas posibles. Y la señora me señala, ¿no? Yo tomo nota de todo eso. Luego cuento cuántos son, ¿no? 12 episodios, casi que uno mensual. Muy bien. ¿Su esposo, su pareja tiene armas? Sí, sí tiene arma de reglamento porque es miembro de la fuerza, es militar. Ah, muy bien. ¿Su esposo toma?
No, no toma, ya, pero utiliza drogas, sí, utiliza drogas. Ok, entonces todo va rayando. Señora, ¿usted se encuentra en estado de gestación? Sí, me encuentro en estado de gestación. Claro, yo le hago la pregunta porque veo que la señora, pues, un embarazo prominente, ¿no? Pero eso, el hecho de que ella esté embarazada, la coloca en una especial situación de vulnerabilidad. Y las personas embarazadas, bien lo saben las madres, tienen un bombardeo hormonal que a lo mejor no le permite darse cuenta del riesgo en el que se encuentra, porque son muchos cambios biológicos a la vez. Entonces le señora, ¿tiene usted con quién pasar la noche? Sí, he llamado a mi mamá, me ha dicho que me va a recibir en la casa. La señora, ¿dónde vive usted? Que la vamos a llevar, que la vamos a acompañar para asegurarnos, vamos a patrullar alrededor de donde usted está, ¿ok? Vamos a tomar algunas medidas para evitar que su esposo la vaya a ir a buscar o se vaya a producir algún otro hecho de violencia. Y para eso son asistidos por el Serenazo. Eso es en el primer día, dentro de las 24 horas, ¿ya? Y le dan su oficio a la señora para que se vaya, ¿no es cierto?, al Instituto de Medicina Legal, donde le van a evaluar física y mentalmente si es que la señora trae huellas de violencia física. Dice también la norma que deben valer los certificados de los establecimientos públicos y privados, pero en la vida real, en los procesos, solamente los magistrados le dan fe, ¿no? Toman en consideración los resultados de establecimientos públicos, no así de los privados, ¿no? Porque estos privados tendrían que estar autorizados por el Ministerio de Salud y hasta el momento no se ha determinado cuál es ese procedimiento para poder lograr esa autorización. La policía entonces remite copia de todo lo actuado a la familia, perdón, al juzgado de familia y a la fiscalía penal de manera inmediata. Entonces, como sin audiencia y de manera inaplazable, el juez que no va a esperar a la audiencia porque dice, tiene usted 24 horas, máximo 48 en el caso leve, pero en el caso severo tiene usted 24 horas para otorgar la medida de protección. ¿Cuál sería la medida de protección para esta señora que ha sido golpeada, ella y sus hijos? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería esa medida de protección inmediata que le tendríamos que dar? Usted puede escoger de la lista del 1 al 9 un número o dos números o tres números, los que usted considere y me lo comparte por la mensajería. Acá lo vamos a ver. A ver, piénselo con calma. Mujer embarazada que tiene dos hijos y todos han sido golpeados. ¿Cuál es la medida que tengo que aplicar? La más idónea. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser tres, pero tiene que darme por lo menos la combinación más adecuada para el caso de la señora. A ver, les pido su reflexión y su participación a través de la mensajería. Ay, muchas gracias. ¿Cuántas participaciones veo? Tan veloces son. Puede también hacer la denuncia el UPE, sí, claro. El UPE no solamente puede hacer la denuncia, sino que de manera inmediata puede dictar medidas de protección urgentes, que luego serán con valía informar inmediatamente tanto al fiscal como al juez, porque si entra y ve que el hombre está pues con un cuchillo encima de su mujer y de sus hijos, no va a esperar al señor juez, porque para entonces ya estaríamos hablando de una tragedia mayor. Retira a los menores y a la señora y se lo llevan a un albergue e inmediatamente le informa al juez que ha tenido que tomar estas medidas urgentes por la situación. A ver, Ross nos da la primera combinación de la caja fuerte. Uno, dos y tres. A ver. Uno es el retiro del agresor, el dos es el impedimento de acercamiento a las víctimas familiares y el tres es la prohibición de la comunicación por cualquier medio. Por cualquier medio. Muy bien, muy bien. Esa es una muy buena combinación, Ross. Te falta modificar un poquito, ¿no? Y buscarme otra que le asegure una medida más a la señora. Puedes cambiar tu combinación. Pero el uno está muy bien. El dos también. Número tres, no, quizás no es el más idóneo. Puedes buscar algún otro que pueda completar tu combinación de uno, dos, tres. A ver, ¿tenemos alguna otra participación? Vamos, anímense. Acá estamos todos practicando. Sí, claro, Malena, tiene que haber autorización de la UPE.
A ver, Astrid nos dice 2, 3 y 9. Ya, muy bien. 2, 3 y 9. Ok, está muy bien. También te falta un numerito, Astrid. Pero también es una muy buena idea. No me complico con ir a buscar al agresor, sencillamente envío a la señora de sus hijos a un albergue. Es otra alternativa. También depende mucho de la voluntad de la víctima. La víctima, pues si no, 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 yo a mi casa no quiero regresar. Él tiene la llave, capaz se consigue a alguien para que vaya a golpearme de noche. No, no. No me siento segura regresando a mi casa. Podría ser, ¿no? Que la señora prefiere esconderse y desaparecer del mapa. Podría ser, efectivamente. A ver quién más puede enviarme una combinación ganadora. Hasta ahora van muy bien. Muy bien, gracias Raquel. A ver, el 1, el 2 y el 7. Suspensión de derechos sobre bienes comunes. Interesante, interesante. Está muy bien, está muy bien. El 1 y 2 está muy bien. El 7 te pido lo reevalúes a ver si es lo más idóneo para este momento. Gracias, Ros. A ver, hay una nueva combinación de Ros. 1, 2, 5 y 8. Muy bien, Ros, está mejorando. Todavía no le has dado al kit, pero está muy bien. La idea de que si el señor tiene armas, pues hay que quitarle el arma, definitivamente. Ah, Raquel me dice que era el número 8. Tratamiento para el agresor y la agraviada. Miren, eh, de todas maneras, en todos los casos, al final cuando se sentencia, ¿ok? O cuando se sentencia al final, le dan tratamiento psicológico de todas maneras, tanto a él como a ella. En la primera parte de la protección, piden tratamiento cuando es una denuncia de una violencia leve, no tan grave que puede resolverse a través de un tratamiento. Pero cuando se trata del caso que yo he planteado, que es un caso grave, ¿ok? El tratamiento no es la medida más idónea en ese momento. A ver, revisemos nuevamente. Miren, aquí tengo muchas otras cosas que no veo que me están mencionando y que son dirimentes cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. A ver, Katy nos envía otra combinación. 1, 2, 5 y 8. Ah, muy bien, Katy. Estás repitiendo, más o menos has coincidido con tu colega Ross. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Marco. Marco nos habla del 1, 2, 3, 6 y 8. Muy bien, Marco. Tú has dado con la combinación de la caja fuerte correcta. Ya, ¡cling! Se abrió la caja fuerte. Muy bien. En realidad, lo que yo estaba buscando es lo que Marco ha redondeado muy bien en su respuesta es la asignación económica de emergencia. Porque de la descripción que yo hice de la víctima queda claro, ¿no? Es totalmente previsible que ella dependa económicamente de su agresor. ¿Y con qué van a comer el día de mañana? ¿Qué hace el juez? Dice, bueno, obviamente este señor, ¿no? Que ha incurrido se va a defender, va a contratar a su abogado y mientras, ¿de qué va a comer esta familia? Entonces, un consejo que les doy, porque además la ley así lo requiere, dice, cuando en el caso la persona agraviada tenga a su cargo menores de edad, golpeados o no, afectados o no, porque los niños de todas maneras se afectan, ¿ok? Si no han sido afectados físicamente, han sido afectados psicológicamente. Son víctimas indirectas de cualquier situación de violencia que haya entre sus padres. Estos niños tienen que comer el día de mañana. Entonces, basta que haya presencia de menores de edad, yo inmediatamente me voy a la número 6. Después pienso lo demás. Tengo todo el tiempo del mundo para seguir buscando la combinación más adecuada e idónea. Pero si hay niños, no me puedo olvidar de la número 6, de la asignación económica de emergencia. Si yo como abogado me olvido, ¿ok? Si yo como abogado me olvido, tengan por seguro que el juez no se va a olvidar, porque de oficio el juez lo tiene que hacer y está establecido así en la ley, ¿ok? Pero obviamente un buen abogado pues tiene su prestigio, ¿no? No puede olvidarse de eso, ¿ok? ¿Cuál es la combinación ganadora? La 1, la 2, la 5 si es que hay presencia de armas, la 6 si es que hay presencia de niños y la 8 porque tarde o temprano
estas personas tienen que pasar por un tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, Marco, te felicito. Muy bien, excelente. Continuamos entonces. Luego de que ya se definieron cuáles son estas medidas de protección, pasamos ahora a las medidas cautelares. Nuevamente les vuelvo a preguntar, ¿cuál es usted como abogada, como abogado, la medida que de todas maneras usted tiene que solicitar? A ver, los invito a que lo piensen. Me puede poner el numerito igual. A ver, la primera respuesta. Ah, Malena también había hecho una muy buena interpretación. Pero Malena, si estaba solicitando el 1 como medida de protección, ya no puedes solicitar el 9. O sea, o sacas al agresor del hogar o las personas se van a un refugio. Yo no le puedo pedir al juez dos cosas que van, vamos a decir, en el mismo sentido. ¿Qué es lo que yo pienso? Esa es mi opinión y que algunos colegas la comparten. La persona que originó el problema, es decir, la persona que agrede, debe salir del hogar. La persona que tiene a su cargo los menores de edad y para no perturbar el espacio geográfico que el menor conoce y en donde siempre se desenvuelve, es no desarraigar al menor de su casa. ¿Ok? En este caso, yo recomendaría el retiro del agresor, porque es lo más idóneo para estos niños. Muy bien. Entonces, 1 sí es verdad, Miss. Dice. Gracias, Katy. Ross también había dicho 1 y 3. El 1, muy bien. Ross me dice el 1 y el 3. Ok. Katy me dice el 1. Muy bien. Yo les voy a explicar cómo funciona la asignación económica de emergencia en pareja con alimentos. Yo me voy al juzgado, pido, ¿no es cierto? Me dan mi asignación económica de emergencia, normalmente 450 soles, con suerte, o sueldo mínimo cuando se trata de 2 criaturas al menos, ¿no? Y luego, y también viendo la capacidad económica del otro lado, en realidad no la miden. Por eso dan 450 a ojo cerrado y después cuando la otra persona reclama, miran sus ingresos y dan 950. Pero ¿qué es lo que hace el juez? Asegura que el día de mañana van a comer con 450 soles, donde sea que estén. En la casa de su mamá, en la casa de la tía, en la casa de la prima, pero con 450 soles pueden comer o por lo menos agenciarse con la ayuda que puedan recibir de su familia o del Estado en el caso que estén en un albergue. Muy bien. Pero el juez me pregunta a mí en la audiencia. Doctora, usted ha pedido asignación económica de emergencia, yo ya se le he concedido. Dígame, ¿ya empezó el juicio de alimentos? Sí, doctor, ya he comenzado el juicio de alimentos. Porque yo, de manera paralela a la medida cautelar de alimentos, que yo la solicito, él me va a pedir a mí si ya comencé el proceso. Es decir, salgo de la vía de la ley 30.364, doy un paso al costado, me voy por la vía civil y pido alimentos con mi demanda, como cualquier otro proceso. Y entonces estoy corriendo en paralelo. ¿Por qué? Termina el proceso de violencia con mi asignación económica de emergencia y empalgo con mis alimentos. El juez lo que no quiere es que la medida cautelar se quede como flotando en el espacio forever y que nunca se llegue a una conclusión. Por eso es que me dice, ya inició el proceso de alimentos, sí, doctor, ya inicié, acá está mi cargo. Ah, ya, muy bien. Continúa entonces la asignación económica de emergencia. Inclusive puedo cuestionar el monto, puedo decirle, mire, si el juez no alcanza, mire, mire, acá está la boleta, mire lo que gana el otro señor. Ah, bueno, entonces a lo mejor también podría incrementar la asignación económica. La tenencia, que varios me han señalado, gracias, ¿no? Hay varios ahí que me han señalado el tema de tenencia, sobre todo Ross, es importantísimo. Esos niños no se pueden ir con ese señor violento o presuntamente violento, mientras no se demuestre lo contrario. El juez no los puede poner en riesgo. Normalmente le otorga la tenencia provisional a la madre, que es lo que se solicita. Tenencia provisional a la madre y dependiendo de la severidad del caso, lo que ha salido en la ficha de evaluación o cómo haya salido ella en el certificado médico legal, le concederá el régimen de visitas al padre. Y también me puede preguntar, ¿ya ha iniciado su proceso de tenencia? Porque esto es solamente mientras se resuelve el tema de la ley 30.364, pero cuando se concluye este proceso, otra vez el señor va a venir, va a querer sustraer a sus hijos y llevárselo, se va a presentar una situación de conflicto. No, no.
Acá está mi cargo, estoy iniciando mi proceso de tenencia. Entonces, recomendación, cuando tengan situaciones de la ley 3364 donde se ve que no hay ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad de reconciliación, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, los hechos han sido, vamos a decir, han vulnerado terriblemente la confianza que la pareja tiene en que la relación pueda volver a funcionar, como puede ser el caso, que la golpeó a ella y golpeó a sus hijos. Creo que ninguna persona en su sano juicio volvería con una persona así, por más dependencia económica que haya. Entonces, ¿qué hago? Demando ley 3364 para conseguir la medida de protección y la asignación económica de emergencia. En paralelo demando alimentos, en paralelo demando tenencia y hasta puedo unir ambas pretensiones. ¿Ok? Muy bien. Me dice, doctora, alguien ha rayado la pantalla. Quiere que la vuelva a compartir. Ya, voy a dejar de compartir y voy a volver a cargar. Disculpen ustedes, por favor. Ah, vamos a volver a compartir. Estamos aquí. Ya, ahora sale sin rayas. A ver, me avisan, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? Ahora está limpia. Ah, muchas gracias, Ros. Te pasaste. Entonces, luego de que ya hemos definido cuáles son las medidas de protección, hay una comunicación que el juez le envía a la policía y la policía inmediatamente va a ejecutar. Es decir, ¿qué va a ejecutar? Se va a ir corriendo a la casa del departamento de la señora, no con ella, obviamente. Le va a tocar la puerta, le va a decir, señor, tiene usted aquí una orden, tiene usted que retirarse. Pero no, que esta es mi casa, señor, del cuello lo saca. Se acabó. Le cierra la puerta, ellos tienen derecho a ingresar, ¿no? Entonces, ejecuta la medida de protección. Señor, usted tiene una medida de prohibición de tenencia y porte de armas. Vamos a revisar su casa o usted nos entrega el arma. No, acá les entrego el arma. Ah, muy bien, señor. También de paso se va saliendo porque tiene usted retiro del agresor del hogar. Pero yo no soy un agresor, señor. Usted eso lo discute con el señor juez. Yo vengo acá solamente a ejecutar la medida de protección. Y son bien, vamos a decir, es muy imponente, ¿no? Abrir la puerta de tu casa y encontrarte con un policía que te está diciendo esto. Yo les digo porque yo he acompañado en alguna oportunidad de lejitos, ¿no? Pero yo siento, ¿no? He visto que el tono de voz que usa el policía es, no admito discusión, ¿no? Y entonces luego de que la persona se retira, yo llamo a mi cliente y le digo, ya pues señora, usted puede regresar, ¿no? Y la señora ingresa a su domicilio y bueno, está con sus hijos, e inmediatamente llaman al cerrajero y cambian la chapa, ¿ok? ¿Ella tiene la capacidad para hacerlo? Sí, tiene la capacidad para hacerlo. Muy bien. Entonces, si el señor no está de acuerdo, y también le habilitan a la señora un canal de comunicación, es decir, un número en el cual la señora puede avisar que su esposo le está tocando la puerta, está pretendiendo ingresar, la está acosando a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, está mancillando su honor a través de las redes sociales, o sea, de alguna manera está buscando comunicarse con ella o con sus hijos, ¿ok? O está recibiendo amenazas, ¿no? De terceras personas que le dicen que XX, ¿no? Pero referidas al tema, ¿no? De permitir el ingreso de este señor nuevamente al hogar. Entonces, esto es un tema bien delicado, ¿no? Y ahí lo único que cabe es llamar a este canal de comunicación. Cuando la policía no puede acudir, porque se imaginan, se necesita un policía por familia, quizás a nivel nacional, y somos 33 millones de personas y somos más de 10 millones de hogares, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se acude al apoyo de Serenazgo. Serenazgo ahora tiene la capacidad de ir a retirar a esta persona de la puerta, decirle, señor, usted no puede acosar a la señora tiene medidas de protección, acompáñenme, por favor, retírese, ¿no? ¿Tienen esa capacidad? Sí, porque la norma cambió, porque la policía no se da abastos. Hasta el día de hoy no se da abasto, el Serenazgo tampoco. Pero vámonos al otro lado, ¿no? Porque todo ese proceso tiene que tener un equilibrio. Entonces, en el equilibrio, el señor puede pedir su apelación. Apela de cualquier medida de protección, cualquier medida cautelar. En 3 días, la sala superior debería darle una respuesta. ¿Y dónde se van a registrar finalmente estas medidas de protección? En el sistema informático de la policía y en el Poder Judicial. Pero recordemos el otro folder. Ese es el folder que fue por el tema de protección. Ahora vámonos al folder de la etapa penal.
Aquí tenemos al fiscal con su folder al frente, ¿no? Ha recibido la comunicación y tiene tres opciones. Archiva, remite faltas, ¿no? Porque considera que no hay gravedad en los hechos, o hace la denuncia. Entonces, en el primer caso dice, miren señores, acá esto es un invento, acá la señora está dramatizando, el certificado médico legal no ha salido nada, ¿no? La ficha de valoración de riesgo habla de riesgo moderado, pero en verdad ni ella ni sus hijos, ¿no? Esto es totalmente psicológico aquí, no ha sucedido nada, se va al archivo. Se suspende la medida de protección, se suspende en tanto no haya riesgo. Entonces, por ejemplo, cuando se archiva, el juez puede decir se me van los dos a tratamiento psicológico. El señor, la señora, los niñitos, porque al final resulta que no le habían pegado a nadie, que todavía ha sido un fraude o un invento, pero se ve que hay problemas en esa familia. Y como nosotros tenemos el principio constitucional de promoción y de protección a la familia, se hace un esfuerzo adicional al que esta pareja ha hecho y se le brinda esta terapia psicológica para intentar cambiar estos patrones de comportamiento totalmente nocivos dentro de esta relación que al parecer se habría vuelto tóxica. Pero lo importante de esta etapa es que se fue al archivo y entonces todo lo que se había trabajado hasta ese momento se cae, salvo las medidas de protección, porque, ¿no? Se hace una nueva evaluación y la psicóloga puede determinar que si bien es cierto, la violencia no ha llegado a los estadios, ¿no? La señora está afectada psicológicamente, conductualmente, cognitivamente. Y como está afectada, debe mantenerse la medida de protección unos 6 meses. Hace su recomendación, el juez considera que al lugar y que de esos 6 meses se vayan a terapia todos. Y se archiva el caso. No va a quedar antecedente, no va a quedar. Remisión. Remite y dice, miren, lo que ha pasado es, no ha sido tan, no ha habido golpes en realidad, ¿no? Estamos hablando de diferentes tipos de casos. Un caso sencillo en que se han levantado la voz, ¿no? Ha habido sí violencia, ha habido algún tipo de sometimiento por parte de la señora, ¿no? Pero esto realmente califica solamente para llegar a hacer falta, ¿ok? Y esto lo ve un juez de paz letrado, ¿no? Y de acuerdo al reglamento, el juez de paz letrado emite su sentencia que puede ser absolutoria o puede ser condenatoria. Dentro de las absolutorias, ¿no? Con el objetivo de que cese cualquier tipo de violencia, se pueden tomar medidas de protección o cautelares que serán confirmadas por la instancia superior y se mantendrán en tanto se mantenga el riesgo. El señor puede apelar, sí puede apelar. Y puede apelar, ¿no es cierto?, al juzgado penal. No al fiscal, sino al juzgado penal. Ahora, me voy por el tema de faltas y lo condenan. Al señor lo condenan. Ah, bueno, entonces, ¿qué va a tener que hacer? Prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres, va a tener que pagar una multa, ¿no? Es INPE, pero es medio libre, ¿ok? ¿Esto viene con terapia psicológica? Sí. ¿Y viene con medidas de protección? También. Acá probablemente el señor va a seguir pagando, por lo menos serán 9 meses de terapia, ¿no? Alguna compensación económica, pero siempre en el mundo de las faltas, es decir, menos nivel, ¿no? Menos nivel de gravedad. Ahora, si luego del análisis del tema de las faltas, ¿no? Y ya todo lo que hemos visto, todos estos caminos, el juez de paz le va a informar al juez de familia o equivalente, porque tiene que informarle cuál ha sido el resultado. Y entonces, supongamos que para el fiscal ha habido al lugar a la denuncia, al lugar a dictamen es acusatorio, al lugar a la denuncia. Ah, muy bien, entonces el juez penal toma conocimiento, ¿ok? Y inmediatamente dictará sentencia de acuerdo a los hechos que tenga probados, ¿no? Y también puede ser una sentencia absolutoria, en lo cual cesan las medidas de protección, o puede ser condenatoria, y bueno, ahí tenemos ya toda la diversidad de los delitos que se cometen contra la familia en el marco, ¿no? En el contexto del tema de violencia familiar y o en el contexto de violencia de pareja o violencia por su condición de tal, ¿no? Y como ustedes pueden ver, puede apelar y puede llegar hasta recursos de casación, recursos de nulidad en la Corte Suprema. Pero esto ya, como digo, en la etapa de sanción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la competencia de las autoridades en el ámbito de la tutela? La primera etapa. La policía recibe la denuncia, ejecuta la medida de protección, investiga el delito o la falta.
La fiscalía interviene desde la etapa policial en los casos en que las víctimas son menores de edad y el juez de familia determina la aplicación de las medidas de protección o cautelares. Así han dividido sus competencias. En la etapa, en el ámbito de la sanción, el fiscal penal investiga y ejercita la acción penal. El juez penal va a determinar la responsabilidad penal, es decir, fue usted, no el vecino, no es un invento de la señora, no, fue usted y le corresponden tantos años, ¿sí? El juez de paz letrado que va a estar a cargo del proceso y la sanción, pero solo en el caso de faltas. Si luego de haber recibido el documento de fiscalía, el juez puede no estar de acuerdo. El juez de paz letrado puede considerar que esto es sumamente grave, que reviste otros elementos, que él, de acuerdo a su máxima experiencia, califica para algo más. No necesariamente faltas, puede estar en desacuerdo y le va, como en este caso, le va a remitir el expediente al juez de familia, le va a decir, al juez penal y le va a decir, ¿sabe qué? Para mí sí hay delito. Se equivoca, el señor fiscal puede no estar de acuerdo. Para mí sí hay delito, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los criterios para dictar las medidas de protección? Porque no las dicto por dictar, ¿no? Yo que soy magistrado tengo ciertos parámetros. Me voy a fijar en los antecedentes, en todo lo que ve usted en la pantalla, en la relación entre la víctima con la persona denunciada, si hay una gran diferencia de edad. Estamos hablando de una señorita de 20 años versus un señor de 33. Son momentos diferentes, ¿no? Condición de discapacidad de la víctima, si hay dependencia económica y social de la víctima, gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión. Esto como criterios iniciales. Otros aspectos que puedan denotar estado de vulnerabilidad de la víctima, como el embarazo, la discapacidad y otras vulnerabilidades, o la peligrosidad de la persona denunciada. Tiene armas, es alcohólico, es drogadicto, ¿no? Las medidas de protección se pueden extender a los dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima. Y en casos de feminicidio o tentativa de feminicidio se toma en cuenta como los niños, niñas, adolescentes u otras personas dependientes son consideradas víctimas indirectas. Y me acuerdo el caso de un feminicida al cual se le había incrementado la pena porque sus hijos habían testimoniado los hechos. Entonces él decía, pero no testimoniaron nada porque yo los encerré en un cuarto con llave, les puse ahí sus juguetes, su PlayStation para que se distraigan, así que ellos no vieron cuando yo maté a su mamá. En consecuencia, no es cierto que son víctimas indirectas. Entonces, en una interpretación jurisprudencial se señaló lo siguiente. Sí son víctimas indirectas porque escucharon los gritos de ayuda de la madre, han testimoniado que no pudieron intervenir, que jalaban la puerta tratando de ir a proteger a su mamá, y esta situación de imposibilidad de poder auxiliar y haber escuchado luego que su mamá muere y luego enterarse que efectivamente ellos no pudieron hacer nada y su madre murió, les ha producido un trauma infantil que le va a durar la vida entera. Entonces, esto, medido por los psicólogos, determina que así el niño vea, oiga o basta que esté presente o en las inmediaciones de las situaciones donde se lleva a cabo el crimen del feminicidio, los convierte automáticamente en víctimas indirectas del delito. ¿Okay? Este fue el caso de niños encerrados, ¿no? Otro fue el caso de señoras madres, ¿no? Que ven cómo el feminicida ahorca o mata, o ya sea con arma o con cualquier otra arma, me refiero a una pistola o con un cuchillo, llega a matar a su hija, ¿no? Y a pesar que la señora se interpone para evitar este crimen, pues es una persona mayor que no tiene fuerza. El feminicida la empuja, ¿no? Pero la señora ha mirado, ha visto todo. Ella también es una víctima. Igual es el caso de las hermanas que se interponen y se produce lo que se conoce como feminicidio por contexto, creo que es que se llama feminicidio referencial, eh, cuando la persona se interpone para salvar la vida de otra y la que se interpone es la hermana, la tía, la prima, cualquier persona que estuvo presente pero que también es mujer y al final termina fallecida, la que se interpuso y la otra que intentaba huir, que era el primer objetivo del feminicidio, ¿no? Cuando mueren ambas. Aquella que sobreviva va a ser siempre víctima directa,
¿no? Y también indirecta de esta violencia. Y todos los que estaban al alrededor que miraban se convierten automáticamente en víctimas indirectas, que miran o escuchan. Entonces, en especial se habla de la figura de los niños, niñas y adolescentes presentes. Hay un agravante en el Código Penal cuando niños, niñas, adolescentes estuvieron presentes en la escena del crimen. Entonces, por eso es que a este señor se le dio X cantidad de años, más con el agravante, porque sus hijos estuvieron viendo. Aquí les dejo el protocolo de medidas de protección y cautelares en el marco de la ley 3034. Este es el librito, ¿no es cierto? Y estos son los criterios que sigue el Poder Judicial cuando va a dictar. Entonces, nosotros como abogados nos aprendemos estos criterios, intentamos razonar como si fuéramos un magistrado para presentarle al magistrado la información que le permita tomar la decisión a nuestro favor, a favor de nuestra cliente. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos dice, por ejemplo, una jurisprudencia de la Tercera Sala Civil de la Libertad? Nos dice, las medidas cautelares solo podrán ser dictadas en este tipo de procesos si tienen relación directa con los hechos concretos de violencia. Por tanto, está prohibido que las personas utilicen indebidamente este mecanismo procesal para lograr alguna medida cautelar rápida referente a un pedido que debe verse en un proceso ordinario de familia. Esto es porque cuando las personas se pelean en los divorcios o en las separaciones de hecho, buscan siempre utilizar a los niños como factor de presión. Entonces, ¿qué hacían? Inventaban casos de violencia familiar para que rápidamente me dé la tenencia provisional en mis hijos. Y esto se convirtió en una y otra vez hasta que se convirtió en una mala práctica de algunos abogados, ¿no? Y entonces por eso la sala civil se vio en la necesidad de sacar este pronunciamiento. Y finalmente, luego de esto, eh, apareció la ley, unos meses después aparece la ley de la tenencia compartida. Ahora vamos a ver este casito práctico. Miren, Johnny discute con Emma, él le levanta la voz y le insulta. Ella le ruega que no le discutan delante de sus padres y de sus hijos menores de edad. Él le grita, eres una cualquiera, una inútil, no vales nada, cállate, eres una bruta. Igual que tus hijos, no me respondas o te voy a pegar. Ahí ya estamos viendo una presencia de insulto, amenaza, coacción. Entonces ella sale de la casa asustada y avergonzada con sus hijos, harta de los mismos insultos diarios. Esto ya no sé, nos habla de que no es la primera vez, ¿no? Va a la comisaría y ¿qué creen ustedes que va a denunciar? ¿Qué tipo de violencia de las 4 violencias que les voy a referir? Violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial o violencia psicológica. ¿Cuál va a denunciar? Hasta ese punto del caso, ¿cuál va a denunciar? A ver, ¿me pueden compartir? Muy bien, gracias. Muy bien, Ross. ¿En los casos de violencia psicológica siempre serían faltas? No, Ross. No siempre son faltas. Hay casos de violencia psicológica donde la conducta de la persona ya se ha modificado de manera tal que es considerada una persona que ya no tiene capacidad de reacción frente a la violencia y ha venido aceptando mucha violencia psicológica que ya trastornó su conducta y su comportamiento normal. Entonces ahí ya estamos en presencia de una violencia psicológica grave. Pero no te preocupes porque el abogado no tiene que imaginarlo. Sencillamente tiene que llevar a su cliente al Instituto de Medicina Legal y que le abran la prueba. Y el Instituto de Medicina Legal saldrá con un resultado, dice, violencia psicológica en grado, vamos a decir, severo 2, ¿no? Que sí que la persona ya no ata ni desata, a no ser que la otra persona le diga qué es lo que tiene que hacer. Ya no tiene voluntad propia. Así que no te preocupes por el grado de la violencia psicológica porque eso lo va a determinar el Instituto de Medicina Legal. Muy bien, para quienes han contestado, violencia psicológica es lo que corresponde denunciar. Muy bien, Katy, Malena y Ross. Muy bien. Ahora continuamos con el caso. Vuelve a casa y su esposo le pide perdón, pero al ver que ella no cede, la golpea ferozmente igual que a sus propios hijos de 3 y de 5 años. Ella huye con ayuda de sus familiares, llega a la comisaría y ¿qué va a denunciar? La misma pregunta, va a denunciar violencia sexual, violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial. ¿Cuál de estas 4 va a denunciar? A ver, me puede escribir ahí en la mensajería,
Les agradecería mucho su participación. Acá hay 22 personas, pero veo la participación siempre de los mismos. A ver, anímense, por favor. Ros me dice violencia física, Katy me dice violencia física, Julia me dice violencia física. Gracias, Julia, por participar. Astrid me dice también, gracias por participar. Física. Ahora yo les pregunto, ¿sería solo física? Cuando ustedes van a denunciar, pueden denunciar más de una violencia. ¿Sería solo física? Miren los detalles del caso. ¿Ok? Voy a bajar un poquito aquí la mensajería para que vean. Aquí se habla de insultos diarios. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué me da a pensar? Muy bien, Julia, excelente. Pedro, excelente. Tendrían que ser psicológica y física. Porque en el ciclo de la violencia, como yo he explicado, primero hay baja autoestima, golpeo a la persona con lo que más le duele, le hago sentirse mal, le digo que no sirve para nada, exactamente igual como él está haciendo. La segunda parte del ciclo de la violencia es la explosión, y ahí ya llegamos a la violencia física. Entonces yo tengo que denunciar las dos. Nuevamente, sí, nuevamente, porque este es un hecho de violencia temprano en la mañana. Este es un hecho de violencia nuevo en la tarde. ¿Ok? De aquí a acá han pasado horas, ¿sí? Y además ya hay otros dos más involucrados, que son sus hijos. Entonces, violencia psicológica y física. Muy bien. Y ahora volvemos a la pregunta anterior. ¿Cuáles serían las medidas de protección que corresponderían a este caso? Bueno, como tenemos más temas para tratar, a ver, les doy la oportunidad de que rápidamente me digan cuál sería la combinación ganadora. Lo mínimo que yo tendría que pedir acá, ¿qué sería? ¿Qué medida de protección? A ver, retiro del hogar, inventario de los bienes, que no porte armas, que impedimento de acercamiento, impedimento de comunicación, hogar de refugio, tratamiento psicológico. A ver, ya les di varias pistas. ¿Cuál sería? Muy bien, Rosa, excelente. No te olvidaste de la asignación económica. Muy bien, muy bien. Pedro nos dice mínimo la asignación económica, claro, porque estas personas tienen que comer al día siguiente. Queda claro que la señora es dependiente económica. Muy bien, excelente. No quería que se olviden de eso, por favor. Muy bien. Entonces, bueno, aquí les dejo otro casito, pero para que ustedes practiquen, voy a seguir avanzando. Y ahora les voy a comentar en relación a los programas de prevención y de atención. Vamos a ir ministerio por ministerio, ¿ok? Pero no todos, sino solamente aquellos que son los más pertinentes. En el último tema que me toca tratar es cómo interviene en el tema de violencia, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer pone a disposición centro de emergencia mujer con un equipo multidisciplinario de abogado, psicólogo, trabajadora social, promotora o promotor y admisionista. Pone a disposición también a las facilitadoras en acción. Pone a disposición también a los promotores comunitarios. ¿Ok? Ahora vamos a explicar estos servicios. Aquí también tienen ustedes otros servicios de prevención y protección. Acá está el SEM, que les acabo de comentar. La línea 100, ¿ok? El chat 100, que es para básicamente adolescentes y novios. El centro de atención integral, lo que les comentaba, las clases para descubrir una nueva masculinidad. Por eso ven ustedes que todos los alumnos son varones y entran por orden judicial, pero por si acaso, entran por orden judicial, pero no se admite a todos. El Ministerio de la Mujer tiene la posibilidad del rechazo, ¿no? Porque viene la persona, la evalúo y no tiene, se le nota, ¿no? En su comportamiento, en su primera entrevista, que no se arrepiente. No tiene tampoco propósito de enmienda. Cree que todo es producto de un malentendido.
y que no sabe qué cosa es lo que está haciendo ahí, esta persona no tiene interés. Y no vamos a desperdiciar la vacante, porque solamente tenemos 3 centros de atención integral a nivel nacional. No vamos a desperdiciar la vacante en una persona que no tiene la voluntad de reexaminar sus ideas o sus creencias en beneficio de su familia, ¿no? Para evitar violencias futuras. Entonces, por ejemplo, esa persona es rechazada, se le informa al juez, miren, el señor, en su primera evaluación, señala que no tiene voluntad de permanecer en el programa, no tiene ninguna expresión de arrepentimiento. Señor juez, va a tener usted que dictar otras medidas diferentes, que vaya con su oficio a salud, al centro de salud comunitaria y que le apliquen una terapia de algún otro tipo, porque acá, al parecer, el señor no desea. El servicio de atención urgente que llega a nivel nacional, ¿no? Nos llaman y nos dicen, están matando a la señora, ¿no? La vecina preocupada. Están matando a la señora del tercer piso, se escuchan unos gritos, unos golpes, se escuchan llantos de criaturas, ¿no? Y el servicio de atención urgente se aparece con su camioneta, que viene equipada, ¿no es cierto? También para primeros auxilios. Aparece con personal de la UPE, si es que hay niños de por medio, aparece y se pone de acuerdo cuando hay presencia de niños comprobada, ¿no? Se pone de acuerdo con la policía se sube a la camioneta, se suben todos y van. Entonces, el servicio de atención urgente se hace cargo de la emergencia, por eso se llama servicio de atención urgente. Una vez que pone a salvo a las víctimas, inmediatamente gira y le deriva el caso al centro de emergencia mujer, que ya se hizo presente y se hace cargo, ¿no? De la defensa legal, ¿no? Y todos los otros servicios que brindan los CEP. La estrategia rural es diferente. Encontramos que en el ámbito urbano hay una manera de comunicar distinta que en el ámbito rural. Por ejemplo, las personas en el ámbito rural no entran a un aula, por más que las convoques. Así el aula esté, no. Ellos tienen otras costumbres. A ellos les gusta que tú vayas a su comunidad y le brindes la información en el lugar de su comunidad, te sientes en el pasto, así como está la señora, y en una reunión expliques, ¿no? Cómo prevenir la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, esta estrategia rural es la que mejor resultado nos ha dado para la atención de caseríos que están completamente distantes los unos de los otros o de comunidades rurales con Dorcanqui y más allá, ¿no es cierto? Y lo digo de esta manera porque geográficamente las personas a veces tienen que viajar 3 o 4 días, ¿no es cierto?, en pequeñas canoas para poder llegar a estas comunidades. ¿Y quién nos alerta, quién nos avisa? Los equipos de salud, normalmente, porque a ellos les llega el herido. También a nivel nacional tenemos 41 hogares de refugio temporal, 3 le pertenecen al Estado y todos los demás son intervención privada, ya sea de ONGs, ya sea de asociaciones religiosas o personas de buena voluntad que han hecho hogares de refugio. El Ministerio de la Mujer, ¿qué es lo que hace? Los acredita, les da su título. Este hogar cumple con todos los requisitos para atender personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, ya sea por violencia, ya sea por muchos otros temas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que de la noche a la mañana pues se quedaron sin casa, ¿no? Porque vino el huaico, lo que sea, y las personas tuvieron que ingresar a estos hogares de refugio temporal, pero como medida de emergencia. Pero normalmente solo están disponibles para situaciones de violencia familiar. Y finalmente, el servicio de atención rural. La estrategia rural permanece como estrategia de prevención, pero también ahora hemos implementado el servicio de atención rural, más conocido como SAR. El servicio de atención rural es el siguiente paso. Es la versión, vamos a decirlo así, de un SEM, pero con servicios distintos. ¿Hay patrocinio? Sí, hay patrocinio. ¿Hay temas psicológicos? Sí, pero sobre todo hay antropólogos y sociólogos, y que hablan pues las diversas lenguas que hay en el Perú, ¿no es cierto? Y los 18 tipos de quechua creo que tenemos, ¿no? Porque lo que importa es comunicar, poder comunicar a la población la información que le permita saber que tiene alternativas para poder protegerse en caso de violencia. ¿No? Y que no todo tiene que ser justicia comunitaria, porque a veces la justicia comunitaria puede dar resultados inmediatos, pero a la larga estos resultados inmediatos se diluyen cuando la situación se repite y se repite. Entonces, ¿qué nos ha dado resultado en la selva, por ejemplo? Va el antropólogo y se queda a vivir con la comunidad.
pide permiso, por supuesto, al líder comunal y le dice, quisiera entrar a tu comunidad, esta es mi intención, pero yo entiendo que yo tengo que de alguna manera ganarme la confianza de ustedes. Me gustaría, por favor, que me puedan aceptar en su comunidad por un tiempo. Y bueno, como le puede parecer muy bien al líder comunitario porque está hasta aquí de los problemas familiares, ¿no? Permite que este antropólogo, este sociólogo, pernocte con ellos, 2, 3, 4 días, ¿no? Y luego de eso él le da un diagnóstico, ¿no? A su líder comunal, y el líder comunal llama a una reunión, a una asamblea de todos y les dice, mire, esto estamos haciendo mal, esto estamos haciendo bien, aquí tenemos que corregir. Y como el líder comunal habló, le permiten a este señor, ¿no? Que habla además el dialecto y la lengua de la zona, ¿no? Explicarles e informarles acerca de cómo prevenir la violencia familiar. Y si esta violencia ya se está cometiendo, dar ejemplos específicos. Y está funcionando muy bien este servicio de atención rural. Y cuando en lo que sí se han puesto de acuerdo con los líderes comunales es, cuando estamos hablando de delitos dolosos, tu justicia comunitaria es mejor que no lo atienda. ¿Por qué? Porque hay implicaciones de otra naturaleza que ya excederían, vamos a decir, las posibilidades que tienes tú de poder corregir estas conductas. Y además estos malos elementos, ¿para qué los quieres en tu comunidad? El castigo más grande que se le puede dar a una persona que es parte de una comunidad es separarlo de su comunidad. El hecho de que se lo lleven enmarrocado, que venga la policía y lo separen de la comunidad, ¿ok? Es suficiente castigo, independientemente de que luego siga por su curso penal, ¿no? Y normalmente los líderes comunitarios han empezado a aceptar el tema en relación a la violación sexual de niñas, ¿no? De niños no, pero de niñas sí. De niños no, porque no es común, no es frecuente. La violación de varoncitos no es frecuente en la selva. Lo que es frecuente es la violación de niñas, ¿no? Y a veces por sus propios progenitores. Entonces, en esos casos, el progenitor ha sido separado de lo. Y de esta manera hemos ya encontrado puntos de encuentro con la justicia común. ¿Ok? Estos son, aquí está la descripción de todos los servicios, ¿no? El programa ahora ya no se llama Programa Nacional contra la Violencia hacia la Mujer integrante del grupo familiar, sino que ha adoptado otro nombre y ahora está abreviado como Aurora. ¿Ok? Y aquí tiene usted la descripción de los servicios, el programa de facilitadores, ¿no? Van casa por casa explicando. Hacen ferias, ¿no? Aquí está, por ejemplo, en Yurimaguas, y se prepara a otras facilitadoras que son de la misma zona y que con el paso del tiempo se convierten en agentes comunitarios. Antes, algunas de ellas fueron personas víctimas de violencia familiar. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, en los grupos hay tanto hombres como mujeres. Tenemos un montón de voluntarios y voluntarias a nivel nacional y el curso que siguen es de 4 meses. Aquí hay otro grupo, por ejemplo, en Pucallpa, ¿no? Hacen ferias informativas, campañas, y llegan a sensibilizar más o menos a 80.000 personas cada año en general, ¿no? En conjunto. Y poco a poco ha ido creciendo, inclusive han ido creciendo en la prevención primaria, en la prevención secundaria, y han ido formándose grupos de hombres por la igualdad, ¿no? Lo cual es bastante rescatable en el sentido de que el tema de violencia no es un tema solamente de mujeres, sino es un tema que también debería preocupar a los varones, ¿no? Y bueno, esta foto creo que es de Ancash, me parece, o Cajamarca. Y bueno, aquí les describo un poco cuál es el flujograma de la estrategia rural. Como ustedes pueden ver, trabajamos en pared con los gobiernos regionales, provinciales y distritales que han creado pequeñas unidades a las cuales nosotros nos referimos y les informamos de todo el trabajo que estamos haciendo para que ellos tomen medidas, saquen ordenanzas y de alguna manera marquen cuál va a ser la ruta y el protocolo de la intervención de cada una de las instituciones que participan, que son todos estos ministerios que ustedes pueden apreciar aquí. ¿Ok? Aquí les dejo el protocolo de atención del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Ya me he pasado un poco de la hora, les pido su indulgencia, pero miren, el protocolo de atención del Centro de Emergencia Mujer, que le llamamos así protocolo de intervención en crisis, se realiza en 60 minutos. O sea, en 60 minutos, cuando la situación es sumamente grave,
Yo tengo que estar en la capacidad de, en 60 minutos, atender a esta persona que viene con un caso sumamente urgente. Destino una parte, o sea, divido por partes la atención que le voy a brindar a esta persona. El primer contacto que hacen es con el psicólogo. Establecen una alianza terapéutica. Analizan el cuándo, el quién, el cómo, el por qué, ¿no? Y la persona rápidamente hace empatía con la presunta víctima, ¿no? Y explora el mundo interior de esta presunta víctima, primero descarta que se encuentre en estrés postraumático y luego le empieza a hacer preguntas. La usuaria del servicio se siente escuchada, ¿no? Y empezamos a preguntarle por su presente, por su pasado, por su futuro, porque nos interesa saber si ha recibido violencia a lo largo de mucho tiempo o es solamente en esta oportunidad que se ha presentado el evento, ¿no? Y le preguntamos, ¿pero qué estaba sucediendo justo antes de que hubiera esta explosión de violencia? Donde a usted le pegaron, eh, ha muerto un ser querido, hay desempleo, hay heridas corporales, usted le ha dicho que se quiere separar, o sea, ¿qué es lo que ha motivado, qué es lo que ha detonado la explosión violenta, ¿no? Y también le preguntan, ¿y usted qué hizo? ¿No? Para explorar cómo funciona la mente de la usuaria del servicio. Luego analiza todas las dimensiones del problema para que la persona que ya un poco ha bajado sus niveles de estrés, ya se encuentra en la capacidad, le he dado su vasito de agua, le he dicho que se encuentre en un espacio seguro, le he proveído de privacidad para que, ¿no? Le he dicho que todo lo que ella me diga es completamente confidencial. Entonces, una vez que la persona ha aterrizado, yo le empiezo a entrar más íntimamente en preguntas como, por ejemplo, ¿usted consume drogas? La otra persona consume drogas, estaban ambos ebrios, ¿qué es lo que usted piensa de su día a día? ¿No? Y por último, veo cuáles son las fortalezas en el diálogo con esta persona. Veo, por ejemplo, si está en estado de negación. O veo en qué fase del ciclo de la violencia se encuentra. Si la persona me dice, no, pero esto pasó porque, bueno, pues de casualidad hoy día, ¿no? Está en fase de negación. En el centro de su mundo hay una negación acerca de lo que está experimentando, ¿no? Y si además me doy cuenta que es una persona vulnerable, y si además le hago referencias a sus hijos y lo que sus hijos han visto, ¿no? Y qué es lo que ella espera de su futuro, ¿no? Y luego de ello le ayudo a analizar sus posibles situaciones. Exploro qué es lo que la persona quiere, si tiene referentes familiares, tiene dónde pasar la noche, con quién, y se establecen como los 10 pasos o los 5 pasos que sean necesarios para, a corto y mediano plazo, evitar que esta situación se repita, ¿no? Y darle de alguna manera consejos para que esta persona en crisis genere nuevas alternativas, un nuevo comportamiento de lo que va a ser en el futuro su vida. ¿Ok? Le dice, mire señora, usted ahorita no está en posibilidad de tomar todas las decisiones juntas, pero vamos a trabajar 24 horas, 24 horas, 24 horas los próximos 5 días. Entonces, en estas primeras 24 horas, le recomiendo hacer esto, 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 esto. ¿Está bien? ¿Usted está de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Ya, en las próximas 24 horas así, ¿no? Entonces se va encaminando con la ayuda profesional a que la persona analice todas sus posibilidades y también cuáles serían los obstáculos para lograr la solución que está buscando. Y luego se le asiste en la ejecución concreta. Dice, señora, ¿cuál es su principal preocupación? Es que no tengo no tengo dinero, pero ni para llegar a la casa de mi mamá. No se preocupe, señora, acá hay movilidad para llevarlo. ¿Qué más, señora? ¿Qué es lo otro que le perturba? No, es que mis hijos hoy día no han comido, me los he traído así con la ropa que tienen puesta, ni siquiera he podido sacar sus partidas de nacimiento, no tengo ni siquiera mi DNI. Señora, no se preocupe, su denuncia se puede llevar a cabo, le sacamos su ficha de C4, con eso acá al costado en la comisaría, ¿no? Los centros de emergencia mujer que trabajan dentro de comisaría, no se preocupe, le vamos a brindar toda la información, le vamos a sacar su ficha C4 del sistema. También, si usted nos pudiera decir si su pareja tiene antecedentes, sí, tiene antecedentes. ¿Y hace cuánto tiempo salió de la cárcel? Hace un mes salió de la cárcel, ha salido así, muy violento. ¿Se dan cuenta? Entonces, saco la ficha de antecedentes también. Para eso está mi colega de la policía aquí al costado, ¿no? Y hago un seguimiento después de que la señora ya está colocada donde debe estar, ya la patrociné, ya la señora tiene su medida de protección, tiene su medida cautelar, yo estoy detrás de ella, no la abandono, ¿ok?
como psicólogo y como abogado tengo que estar hasta que la persona puede echar a andar por sí misma. Se hace un seguimiento del caso y enviamos también a la asistenta social para determinar si las condiciones del lugar a donde la señora se ha mudado, vamos a decir, cumplen, ¿no?, los requisitos mínimos que la señora requiere en esta etapa en la que la señora se encuentra. Si la señora vuelve a su casa, está la asistente social llamando, está la asistente social visitando, evitamos que la persona, con el apoyo psicológico que le damos, evitamos que la persona caiga en depresión, ¿ok? O que no sea capaz de ocuparse de sus hijos, estamos ahí para esta persona, ¿no?, ya sea por teléfono o por visita, para evitar también cualquier tipo de crisis. Ese es el protocolo de emergencia que yo debo cumplir en 60 minutos, ¿ok? Obviamente, los 60 minutos no estamos todos encima de la persona, sino que va por partes porque detrás de esta persona viene otra, ¿no? Y así sucesivamente. Y estos son los protocolos que se utilizan. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace el Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior tiene una alianza con el Ministerio de la Mujer y dentro de las comisarías ha puesto centros de emergencia mujer en 100 comisarías. Aspiramos a que sean 1000, ¿ok? Poco a poco cada año nos están dando más presupuesto para poder poner más centros de emergencia mujer dentro de comisarías, considerando que el 75% de las víctimas van a la comisaría. ¿Ok? Bueno, esa es la ruta, ¿no? En el caso del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación tiene una plataforma llamada Portal Si Se Ve. Cualquier evento que le suceda al niño, alguien lo ha tocado, alguien lo ha gritado, viene de casa con evidencia de haber sido violentado, todo se reporta. Se reporta la violencia escolar, pero también se reporta otro tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, llega una niña y dice, bueno, mi padrastro me ha violado. ¿Se lo cuenta a quién? A la tutora del aula. La tutora se lo cuenta al director. ¿Quién tiene que hacer la denuncia? De acuerdo a ley, es el director, dentro de las 24 horas, con o sin la anuencia de los padres y que el fiscal investigue. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar la evidencia. Es decir, estos padres podrían querer ocultar este delito y de hecho sucede, ¿ok? De hecho sucede. Hay fiscales que llevan a los niños, ¿no? Van a la cámara Gesell, que es un lugar de entrevista, ahora les voy a enseñar la foto, ¿ok? Y en esta cámara Gesell le toman, ¿no es cierto?, su declaración. Creo que no está, pero bueno. Le toman su declaración al menor por una única vez y no vuelve a declarar. Por eso es entrevista única. Se está tratando de preservar la salud mental de este menor, porque mientras el menor no declare, no puedo contratar a un psicólogo para que le vaya dando contención emocional a todo lo que este menor está sufriendo por lo que le ha pasado. Y no le puedo decir al menor, ¿sabes qué? Hay cita para cámara Gesell dentro de 3 meses. No le puedo decir eso al menor. El menor no puede esperar. Y lamentablemente tenemos 108 cámaras Gesell, de las cuales 51 están 100% operativas y hay otro grupo, ¿no? 57 que están con algunas fallas técnicas, ¿no? Por ser amable con el calificativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay suficientes a nivel nacional. Que si hay más de 300.000 juzgados y yo no tengo 300.000 cámaras GS, quiere decir que van a haber niños que van a tener que declarar tarde o van a tener que declarar de alguna manera en una sala de entrevistas donde solamente debe declarar una sola vez. Y no es fácil. A veces, por ejemplo, en Ayacucho se está instalando una nueva cámara de Ancash, pero Ancash no tiene ninguna. Quiere decir que si alguna violación sexual sucede en Ancash, tiene que viajar, ¿no es cierto?, a la cámara que es el más cercana para que le puedan hacer la prueba. ¿Para qué? Para no revictimizar al menor. Y eso es un absurdo. Y a veces hay una sola cámara GESEL por provincia. Entonces, y como digo, las citas están para 3 meses. ¿Ok? Entonces, esos son temas de infraestructura que poco a poco espero se vayan resolviendo. El Ministerio de Salud también tiene un pacto con una alianza estratégica con el Centro de Emergencia Mujer. Cuando yo tengo casos que requieren atención médica, lo derivo al MINSA. Cuando el MINSA ha concluido con la atención médica y la persona solicita patrocinio legal, lo deriva al Centro de Emergencia Mujer
o le avisa mientras está curando a la víctima, mira, acá tenemos una víctima de violación, ya hemos preservado la evidencia de los hechos, hemos llamado a la policía ha iniciado, ¿no?, el protocolo de custodia, ya se han llevado todo, la víctima se encuentra en muy mal estado de salud, va a requerir patrocinio legal, vengan por favor, y entonces el Centro de Emergencia de Mujer más cercano se va a hacer presente para acompañar a la víctima desde el punto de vista psicológico y también legal a la víctima o a sus familiares también, y los va a acompañar probablemente a los padres a que presenten la denuncia, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, aquí está todo el protocolo que hay que seguir por un tema de tiempo, pero no se preocupen porque todas estas diapositivas van a quedar con ustedes. En el caso de violación sexual, cuando es niño, niña, adolescente, se presenta la mamá con su hija que viene llorando, llega al Ministerio de Salud y le dicen, bueno, a mi hija lamentablemente la encontraron en el camino, ¿no? La han violado, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Entonces él explica con mucha paciencia que lo primero es, se pone a disposición de la víctima el kit, ¿ok? El kit de violación sexual. ¿Qué cosa es lo que contiene este kit? El kit contiene eh, la píldora del día siguiente, contiene antirretrovirales para que la persona no vaya a contagiarse sexualmente de ninguna enfermedad venérea que pueda haber tenido el agresor sexual, ¿no? Se le informa también si hay alguna situación, se evalúa para ver si ha sido eh, si ha, si ha contraído, vamos a decir, si se encuentra embarazada como producto de la violación, quizás no en ese mismo momento, se le invita dentro de los 2 o 3 días que siguen, ¿no? A que pueda presentarse para continuar con el tratamiento, ¿no? Y se le explica si ha habido algún riesgo grave o inminente para su salud. ¿Y qué disposiciones yo debo cumplir? Quien acompaña a la víctima debe asegurarse que la víctima utilice todo el kit de protección a su salud sexual y reproductiva. Y en la medida de lo posible intentar que por lo menos secuelas físicas no queden. Y para eso hay un entrenamiento. Y este entrenamiento sí lo tienen las obstetras y los ginecólogos de todas las dependencias del MINSA. Ok, bueno, aquí está el procedimiento en caso de denuncia, pero siempre se dice que los profesionales de la salud y de la educación son los primeros llamados a denunciar. En este caso, los directores de los colegios. Luego tenemos esta estrategia que es el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra la Mujer e integrante del grupo familiar, más conocido como el SNEG. En el SNEG tenemos participación de la comisaría, de la fiscalía, del juzgado, de Alegra y del SEM. ¿Para qué se crea el SNEG? Para determinados delitos referidos, por ejemplo, a todos los delitos dolosos o delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, feminicidio e intento de feminicidio. Estos delitos estaban yendo por un sistema que era muy burocrático o que seguía demasiados pasos y estaba generándose una sensación de impunidad en la población. Entonces el SNEC se crea con la intención de una mejor coordinación entre estas instancias de manera tal que se pueda llegar rápidamente a la sentencia, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahí vino las modificaciones al tema de la flagrancia, ¿no? Y en caso de delito de flagrancia, pues la detención es inmediata. Hay una guía de procedimientos que tiene la policía, ¿no? Que señala que en caso de delito flagrante, el personal policial interviene y procede a la detención de la persona agresora, inclusive allanando su domicilio. También procede el arresto ciudadano. Cuando las lesiones son visibles y se indique al agresor, se le arresta. Cuando las lesiones no son visibles, porque vamos a decir, son de temas psicológicos, se comunican con el Centro de Emergencia Mujer para pedir la evaluación de la víctima que establezca al menos el nivel de afectación psicológica, cognitiva, conductual, emocional, relacionada con el hecho de violencia. Y de acuerdo al resultado, se detiene a la persona agresora. Luego va a pasar por el Instituto de Medicina Legal que va a convalidar o no el informe del SEM. Pero en principio, para no arrestar por gusto a una persona, se requiere esta primera evaluación que, bueno, permite el arresto dentro de las 24 horas. ¿Por qué? Porque el Instituto de Medicina Legal no tiene la capacidad para evaluar
a la persona agredida dentro de las 24 horas, pero el SEM sí. Por lo que les acabo de comentar, que no tiene suficientes unidades a nivel nacional. ¿Ok? Bueno, aquí están todos los supuestos de la flagrancia y aquí está la fotito que estaba buscando para mostrar. Esta es una cámara GESEL con un vidrio refractor que permite que las personas que están en esta sala puedan observar las respuestas espontáneas de esta menor que está siendo interrogada por una psicóloga infantil especializada en casos de violación sexual. ¿Ok? Esta fotito, que es una fotito de la vida real, por si acaso no es una foto trucada, ¿ok? Que usted la puede encontrar en el internet, no nos da una visión, pero ¿quiénes son estas personas que están sentadas aquí? Son el juez, el fiscal, el secretario que toma nota de todo y graba todo, el policía, ¿no? Que quizás ha participado, el abogado, ¿no? Al otro lado puede estar en categoría de arrestado el imputado y su abogado, ¿no? Y aquí hay cámaras, ¿ok? Estas cámaras graban absolutamente todo, todas las reacciones de la menor, todas las palabras que la menor dice, si llora también todo eso se graba. Y acá tenemos al psicólogo y tenemos a la víctima. En el caso de niños, niñas, adolescentes y mujeres, es obligatoria la cámara GESEL, pero con un mayor énfasis en niños, niñas y adolescentes, porque como ya expliqué, hay muy pocas cámaras GESEL. ¿Ok? Entonces la idea es que no revictimizar. La persona declara una vez y ya no vuelve a declarar. Muy bien. Entonces, bueno, aquí hay algunas situaciones que se presentan, ¿no? Se malogró el DVD, no se puede visualizar, pero ¿qué cosa sí tenemos? La voz. No puedo ver la imagen, pero puedo escuchar. Se malogró vamos a decir, el DVD que había grabado. Y entonces la otra parte dice, no, entonces no vale. Es inocente mi cliente. No, no, un momentito. Tu cliente no es inocente porque acá tenemos grabado todo lo que se ha hablado. Y de toda esta grabación a mí me queda claro que ha habido una agresión sexual contra esta menor. Y esto se admite a prueba. Y esta casación nos permite, ¿no? Vamos a decir, refutar en caso de que, Dios no quiera, pero en caso de que se valore el DVD, ya tenemos un pronunciamiento que dice, la transcripción de lo que pasó dentro de la Cámara GESE vale como prueba anticipada. ¿Ok? Y eso es algo que favorece definitivamente a la parte agraria. Bueno, y aquí les dejo algunas otras situaciones que pueden servirles y bueno, con eso concluyo mi exposición. Quedo a su disponibilidad para cualquier pregunta que tengan a bien formular. Muchas gracias. Ah, Daniel, sí, tienes toda la razón. Me había olvidado, discúlpame, del apoyo de los intérpretes y traductores acreditados por el Ministerio de Cultura porque las personas tienen derecho a ser interrogadas en su propia lengua, de manera tal que quede completamente comprendido el sentido de la pregunta. ¿No? La persona no debe tener, la víctima o la persona agraviada o que está siendo atendida, la usuaria, no debe tener ninguna duda de qué cosa es lo que se le está diciendo, porque si no va a contestar de manera incorrecta al interrogatorio. ¿Qué más dice? Mi persona es intérprete y traductora en quechua, variante ancashino. Ah, qué lindo, no, no había conocido ningún intérprete. Cuéntanos, Daniel, cómo es tu trabajo del día a día? Porque debe ser sumamente demandante tratar de entender, no sé, tú me sabrás decir mejor que yo, ¿cuántas variantes de quechua hay? Ya sin contar aymara y otras lenguas y dialectos, ¿no? A ver, Daniel, si te animas a hacer uso de la palabra y compartes con nosotros un poco de tu experiencia como intérprete, ¿no? Sería muy, muy interesante. No, no había conocido nunca antes a otra persona que fuera intérprete. Definitivamente ustedes son la pieza fuerte de resistencia, porque si no, no comprendemos lo que la persona nos está diciendo mal, la podemos ayudar, ¿no? A ver, hay una pregunta para Daniel aquí, creo. Dice, ¿dónde se solicita al intérprete oficial? ¿Qué protocolo se sigue para su designación para una declaración de cama de Gesell? Yo tengo entendido que se le tendría que pedir, en el momento en que a mí me asignan cámara Gesell, antes de eso yo tengo que haber informado que mi patrocinado, mi usuario, ¿no? Al señor juez, dentro de mi denuncia, en alguna manifestación, desde el momento en que se le atiende en la comisaría, se tiene que informar que la persona no habla idioma castellano, ¿ok? A ver, Daniel, si me puedes apoyar en esta pregunta.
¿En qué momento solicitan tus servicios? Es desde la comisaría, ¿no? Entiendo. Daniel, ¿estás presente? Porque el primer interrogatorio se lleva a cabo, bueno, claro, en caso de menores de edad, niños, niñas y adolescentes, se tiene que manifestar antes que se te convoque que vas a requerir el intérprete. Y ahí supongo yo que el fiscal o el juez pedirá el apoyo al Ministerio de Cultura con el intérprete que corresponde, ¿no? Preguntará, ¿de dónde viene el señor X, Y, Z? Viene de Ancash, ya. ¿Qué cosa es lo que habla el señor quechua? Ah, ya, la variante de quechua que se habla en Ancash. Y bueno, el Ministerio de Cultura pues seguramente pone a disposición a intérpretes así como Daniel, ¿no? Que nos pueden, que asisten, ¿no? Y este intérprete, yo imagino que como no puede estar presente dentro de la cámara GESEL, le hablará por micrófono al psicólogo que habla con el niño. Y entonces en ese sentido es que se da pues vamos a decir, se da la situación, ¿no? Porque si no, sería muy infructuoso, ¿no? Conseguir la cámara GESEL y no poder entender qué cosa es lo que la persona nos quiere decir. Bueno, me están informando de la coordinación que tengo que concluir con mi exposición, porque hay otra exposición que comienza 8 en punto, que seguramente debe ser sumamente interesante. Yo les animo a continuar en este diplomado hasta que concluya y esfuércense, por favor, ¿no es cierto?, en estudiar al final, cuando haya la evaluación, para que ustedes puedan sacar su calificación sobresaliente. Por lo demás, les deseo éxitos en todos sus casos legales que están llevando, en todos sus patrocinios, ¿no? Y que el principio de justicia se haga prevalecer. Les agradezco mucho por su participación. Muchísimas gracias y me despido. Muy buenas noches. Correcto, estimada doctora, para nosotros ha sido todo un gusto tenerlo con nosotros, como lo señalan los comentarios. Muchas personas están agradeciendo su ponencia, estimada doctora. Quedamos con su persona hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.